Yo esta noche estoy trayendo una palabra completamente directiva. Tonight I am bringing a word that is completely directive. Porque necesitamos ser confrontados con algunas cosas en forma directa. Because we need to be confronted with some things in a direct way. Pero no para oír. No para oír, sino Not to para hear, hacer. but to do. Quiere decir entonces It then means que cuando la Escritura dice, haya en ustedes el mismo sentir that when the word says that there should be in you the same que hubo también en Cristo the Jesús, same sense that was in Jesus Christ, me está hablando de la naturaleza del Hijo. it's talking about the nature of the Son. ¿Sabe cuál es la característica de la naturaleza del Hijo? Do you know what the characteristic of the nature of the Son is? Obediencia total. Total obedience. Total. Total. Jesús dijo, no puedo hacer nada. Jesus said, I can't do anything. No es que no quiero o que me aguanto para no hacerlo. It's not that I don't want to or that I'm just holding it in not to do ¿Qué es it. lo que hacemos nosotros? What is what we do? Sí, hermano, Yes, brother, estoy haciendo la voluntad de Dios, I'm doing the will of God, pero ¿cómo me cuesta? but it costs. Claro, a usted le cuesta Of course, it costs you porque no hemos muerto. because we have not died. ¿Sabe qué dijo Jesús? Do you know what Jesus did? Hacer tu voluntad, Dios mío, He said, Lord, do your will. Father, do your will. me ha agradado. It has pleased me. Wow. Hay una diferencia grande, ¿no? There's a great difference ¿Desde qué naturaleza estás viviendo from tu what, vida cristiana? from what nature are you living your Christian life. No estoy negando si eres o no de Cristo, eres de Cristo. I'm not disputing whether you are of Christ or not. You're of Christ. No estoy negando si tienes o no la unción, tienes la unción. I'm not disputing whether you have the anointing or not. You have it. No estoy hablando si hablas en lenguas. I'm not talking about speaking in tongues. No estoy diciendo si pones las manos sobre los enfermos y sana. I'm not saying about you laying your hands on the sick and them No estoy being healed. diciendo si has dado ofrendas y Dios te ha respondido. I'm not talking about you giving offerings and God responding to Todo you. eso puede ocurrir, All of that can happen, pero no significa but it doesn't mean que Dios pueda manifestarse a través de mí. that God can manifest himself through me. Porque para que Dios pueda manifestar la unción que pudre el yugo a través de mí, Because in order for God to manifest the anointing that breaks the yoke through me, necesita que esa unción He needs for that anointing sea utilizada to be used desde la naturaleza de hijo, from the nature of a son, desde la naturaleza divina que me ha sido puesta, the divine nature that has been placed in me desde el día que estoy en Cristo Jesús. from the day that I came into Christ. ¿Estoy siendo claro? Am I being clear? Quiero mostrarle por el Espíritu I want to show you through the Spirit dos estrategias más two more strategies que tienen que ver con dos hombres de Dios. that have to do with two men of God. La estrategia número 4, Strategy number 4, yo la llamé como a Pedro, I have called like Peter, cuando obedecer es la clave para entender. when obeying is the key to understanding. En Hechos capítulo 10, In Acts chapter 10, de los versículos 9 a 16, from verses 9 to 16, no vamos a leer el pasaje ahora, and we're not going to be reading the passage now, dice la Escritura Scripture que el says Espíritu del Señor that the Spirit of the Lord le habló a Pedro, spoke to Peter. porque Pedro tenía algo que hacer del reino. Because Peter had something to do in regards to the kingdom. Pedro tenía unas llaves Peter had some keys, y nadie más las tenía. and no one else had them. No las tenía Juan, Not John, no las tenía Mateo, not Matthew, no las tenía Jacobo, not Jacob, las tenía Pedro. Peter. El Señor se las había dado a Pedro The Lord gave them to Peter. y el que las tenía que usar era Pedro. And the one that was to use them was Pedro era Peter. responsable de usar una unción Peter was responsible for using an anointing que pudriera el yugo. that would break the yoke. Usó esa unción ciertamente He surely used that anointing, y lo usó por primera vez en Pentecostés a su pueblo, los judíos. and he used it for the first time on the day of Pentecost to the Jews. Lo hizo a la manera de Dios He did it in God's y way. se abrió la puerta del reino de Dios And a the los door judíos. of the kingdom of God was open. Pero en este pasaje de Hechos 10, But in this passage of
Acts 10, Dios está confrontando a Pedro a usar de nuevo la llave, God is confronting Peter to use the keys once porque again, ahora Dios quiere liberar a través de Pedro because now God wants to loose through Peter la unción que pudriría el yugo de los gentiles. the anointing that would break the yoke of the Gentiles. ¿Cuál fue la situación? What was the Que situation? siempre que Dios That every time God quiere usar su unción a través de nosotros, wants to use His anointing through us, Él lo hace a su manera. He does it in His way. Y la manera que Él usa And the way He uses no tiene nada que ver con nuestra lógica. has nothing to do with our logic. No respeta nuestros razonamientos. It does not respect our rationale. No respeta nuestra It cultura. does not respect our culture. No respeta nuestros It sistemas. does not respect our system. Entonces Dios le dice So then God says, y le muestra 3 veces una visión. and He shows them a vision Un 3 times. lienzo que baja con animales de todo tipo. Un lienzo que baja a la tierra con animales de todo tipo. Something that comes down with animals of 3 kinds of animals. Y luego la voz de Dios que habla 2 veces. And then the voice of God that speaks 2 times. Y le dice, Pedro, mata y And come. He says, kill and eat. Y él le dice que no. And He said no. Él sabe que es el Señor. He knows that it's the Lord. Pero él le dice que no. But He says no. Por un rato largo, Pedro queda atónito. No For sabe qué hacer. a long time, Peter just stands there. He doesn't know what to do. El Espíritu le habla. The Spirit speaks to Y le him. dice, desciende con esos hombres. And He says, go down to those men. Ve con ellos a la casa de Cornelio. Go to them to Cornelius' Porque house. ahí te voy a hacer usar las llaves del reino. Because there I will make you use the keys of the kingdom. Para que uses la unción que pudre el yugo. So that you may use the anointing that breaks the Sobre yoke todos los gentiles de todas las naciones de la over tierra. all the Gentiles of all the nations of the world. Qué poderoso era lo que tenía que hacer Pedro. What Peter had to do was powerful. ¿Cuál fue el problema de Pedro? What was Peter's problem? El mismo problema tuyo y mío. It's the same problem you and I have. Quería entender. He wanted to understand. Sí, es fácil escucharlo, It's easy to hear it. pero permítame decirle que si usted me dice que obedece sin entender, yo no le creo. If you tell me that you obey without understanding, I won't believe you. Porque tenemos un serio problema con la razón. Because we have a serious problem with our rationale. En realidad la razón, nuestras opiniones y pensamientos han tomado lugar de Dios. God's place has been taken Sí. by our reasoning, by our arguments. Y cuando no nos parece lo que nos dicen, aún por el Espíritu Santo, And when we don't like what is said to us, even through the Spirit, no lo hacemos sencillamente porque no lo hemos entendido y we porque no nos parece. simply don't do it because we haven't understood it and we don't like it. Surge una pregunta. There comes a question. Si el que está hablando es Dios If the one who is speaking is God, y yo no lo hago porque no me parece, and I don't do it because I don't like it, ¿quién termina siendo Dios? who does God end up being? ¿Quién termina siendo Dios? Who does God end up being? Or who ends up being God? Ese era el problema de Pedro ahí. That was Peter's problem there. Qué tremendo cuando filtramos lo que Dios nos dice a través de nuestros pensamientos y nuestra How cultura. powerful when we filter what God says to us through our culture and our thoughts. Pedro estaba mirando la visión como judío. Peter was looking at the vision as a Jew. Y para ese judío que estaba viendo esa visión, And for the Jew that was seeing that vision, eran animales inmundos que él no podía comer. these were impure animals that he could not eat. Si él se hubiese quitado los anteojos de los judíos If he would have taken off the Jewish glasses y se hubiese puesto los anteojos del Espíritu, and would have put on the glasses or the lenses of the Spirit, él hubiese visto he would have seen que el Señor no le estaba hablando de animales inmundos, that the Lord was not speaking to him about unclean animals. le estaba hablando de gentiles santificados. He was talking about sanctified Gentiles. ¿Por qué le digo esto? Why do I tell you this? Porque cuando usted lee el pasaje bíblico, Because when you read the biblical el passage, Señor le dice, the Lord says to him, a lo que yo limpié, what I have cleaned, referido a la visión, referring to a the lo que vision, yo limpié, no llames tú común. what I have cleaned, do not call it common. Quiere decir It means que un apóstol del Cordero que caminó 3 años y medio con Jesucristo that an apostle of the Lamb who walked for 3 years with Jesus Christ fue discípulo directo de Jesucristo, was one of the direct disciples of Jesus Christ, no entendía
did not understand lo que Dios le estaba diciendo, what God was saying to him, sencillamente porque lo estaba pasando por su cultura y razonamiento. simply because he was passing it through his culture and Él his reason. quería entender, He wanted to understand. pero de golpe rompió con esa perplejidad. But he broke that perplexity. ¿Cómo la rompió? How did he break it? Dejó a un lado sus preguntas, He set aside his questions. hizo a un lado su cultura. He set aside his culture. Y como un niño And as a child que no tiene conciencia, who